Continuamos con La Noche. Seguimos en La Noche y estamos debatiendo la situación de violencia y los abusos a los derechos humanos que se han presentado en el último año en el país norteamericano, sobre todo bajo el gobierno de Enrique Peña Nieto, saber si algo ha cambiado, si algo ha mejorado o si definitivamente el país se está sumiendo en una crisis mucho más profunda. Por eso hemos invitado a nuestros estudios de NTN 24 a Judith Correa. Ella es una reconocida periodista, ganadora del Premio Ortega y Gasset, profunda conocedora del tema de la violencia y las drogas en México, autora del libro Juárez en la sombra, además creadora del blog Ciudad Juárez en la sombra del narcotráfico. Bienvenida al programa La Noche. Muchísimas gracias, es un gusto estar con todos ustedes. Judith, usted hace más de 16 años ha venido haciendo trabajos periodísticos y conoce muy bien lo que está pasando en Ciudad Juárez. ¿Puede contarnos si la realidad de la carta que ha enviado Human Rights Watch al presidente Enrique Peña Nieto, que dice que todavía los periodistas, los defensores de los derechos humanos, también se están viendo involucrados en un alto riesgo, continúa siendo algo verídico? Claro que sí, y además creo que se quedó corta, ¿no?, esta organización en México y particularmente en Ciudad Juárez. Hay que recordar que, por ejemplo, llevamos 20 años de desapariciones de mujeres y de feminicidios bajo el imperio de la impunidad, con nuevos chivos expiatorios como Camilo del Real, ahora mismo detenido hace unos años, completamente otro chivo expiatorio. Y realmente, si con el presidente Calderón, con la llamada guerra contra el narcotráfico, se ha dejado impune el asesinato de más de 10.300 personas en una ciudad de poco más de 1.200.000 habitantes, ahora parece ser que es la política del silencio. Aquí no pasa nada, hay que celebrar y casi parece que estamos en Luxemburgo, ¿no?, en lugar de un país donde no se respeta los derechos humanos y donde no existe un Estado de Derecho, ¿no? Creo que esa es la diferencia máxima con Colombia. Ustedes en Colombia han mandado a la cárcel a políticos, a generales corruptos, a policías, y en México y en Ciudad Juárez, en realidad que conozco un poquito, pues no existe. Y la tortura además parece que es algo normal. Incluso se cuestionan los medios de información, bueno, pues si en algunos medios de información, que la tortura pues realmente es un medio para conseguir información, para que alguien diga que es culpable, ¿no?, cuando se sabe que no es la manera, ¿no? ¿Y qué nos puede decir de las víctimas? Usted entrevista en su blog en repetidas oportunidades a personas que han considerado que le han sido vulnerados sus derechos humanos. ¿Han sentido que ha habido una respuesta, al menos con el PRI de nuevo en el poder? Bueno, te voy a decir, claro que no. Con el PRI, ¿qué respuesta va a haber? Estuvimos 70 años con el PRI y en Ciudad Juárez y en el estado de Chihuahua, donde se encuentra Juárez, ha estado gobernada por el PRI. Incluso en los tiempos más horribles de desapariciones de mujeres, el que fue gobernador de Chihuahua, Patricio Martínez del PRI, ahora senador del PRI, mano derecha del gobernador César Duarte, pues él quizás sería una de las personas que tendría, ¿no?, que cumplir responsabilidades, igual que ahora el nuevo presidente del Tribunal Supremo del Estado de Chihuahua. Él, el señor Vázquez Quintero, mandó a la cárcel a 2 torturados, en el caso del campo algodonero, al Cerillo y a la Foca, que se comprobó que fueron inocentes, y es más, sus abogados, Sergio Dantalmaraz y antes Mario Escobedo, fueron asesinados por equivocación por la policía judicial. Y a esas personas, a esa persona que realmente tendría que estar en la cárcel, se le nombró hace menos de 2 años el presidente del Tribunal Supremo de Justicia del Estado de Chihuahua. Te he dado un ejemplo, pero hay muchísimos ejemplos en todo el país. También en la carta que ha enviado Human Rights Watch a Enrique Peña Nieto se denuncia que el gobierno
se refiere despectivamente a víctimas de la violencia acusándolas de delincuentes sin ninguna evidencia que lo demuestre y que ha habido varios comunicados de prensa en los cuales se informa la cantidad de asesinatos relacionados a delitos federales y se señala que la gran mayoría de estas víctimas son presuntamente responsables de hechos ilícitos. Recientemente también veíamos cómo por indulto del presidente Peña Nieto quedó en libertad un profesor indígena que estaba detenido durante muchos años pagando cárcel. Hay un sentimiento de rechazo en la ciudadanía, por lo menos frente a la forma como se está adelantando la justicia en el país. Mira, tanto con el presidente Enrique Peña Nieto y con la situación gravísima, ¿no?, que provocó el ahora expresidente Felipe Calderón del PAN, cuando eres asesinado te conviertes en un criminal, en un narcotraficante, es decir, te matan dos veces, ¿no? No hay justicia y parece ser que si eres un narcotraficante o un criminal no tienes que tener justicia. Y cuando no es el caso, te puedo decir que el gran porcentaje de las personas que fueron asesinadas bajo el imperio de impunidad en Ciudad Juárez y que siguen siendo asesinadas, ya no en las cifras de antes, de 10, 15, 20, 25 y hasta 27 cada día, estas personas, muchas de ellas, la mayoría de ellas, no tenían que ver nada con el narcotráfico y si tenían que ver era la escala más baja del narcotráfico, es decir, los consumidores que hacían narcomenudeo, ¿no? Y los grandes narcotraficantes, los políticos corruptos, las fuerzas de seguridad corruptos, las personas que hacían lavado de dinero, ellos por supuesto no han sido asesinados y no están en la cárcel. Entre las cosas positivas que destaca la carta de Human Rights Watch a Enrique Peña Nieto está en este caso la promulgación de la Ley General de Víctimas, que busca justamente eso, ofrecer justicia y resarcimiento a las víctimas de delitos. ¿Ha podido usted conversar con gente que ya está aplicando a tener algún beneficio o protección del Estado? ¿Esto se está cumpliendo? Realmente hay mucho escepticismo, ¿no?, hacia esa ley también, ¿no? Todavía no se han visto los resultados y en una ciudad donde se continúa, ¿no?, victimizando a las personas, donde no hay justicia, cuando hay impunidad, cuando en lugar de detener a los responsables, tanto políticos como a los responsables materiales de los crímenes en las cárceles, hay otro tipo de política, pues no hay muchísimas esperanzas. Ahora mismo, yo lo que me pregunto, ¿no?, y en un caso diferente, ¿no?, en un caso tan fuerte como el caso de las desaparecidas en Ciudad Juárez, que ahora mismo son más las desaparecidas que hace 20 años, que la historia se repite como en un círculo y que las autoridades del PRI locales han tratado de silenciar. Parece ser que en Ciudad Juárez no existen los desaparecidos, los muertos ni las víctimas. Y es lo mismo que está pasando eso, no reconocer e intentar silenciar toda crítica y toda manera de expresar una idea diferente, ¿no? Se intenta silenciar la situación que está pasando muy grave. Estamos en un país de dolor, en una ciudad que pasó de ser la más peligrosa del mundo a ser la ciudad del dolor, de la agonía, y sin ninguna respuesta, porque los más de 10.000 niños huérfanos también son huérfanos de las autoridades y si no se hace nada se van a convertir en los sicarios del futuro. Señora Judith, y brevemente, usted que ha podido vivir en una de las ciudades más peligrosas del mundo, aunque usted es española, pero prácticamente ya tiene ciudadanía mexicana, ¿cuál es la esperanza que le queda a esta gente en medio del llanto, del dolor? ¿Cómo espera usted por lo menos ver a México en los próximos años? Yo confío muchísimo en los juarenses. A mí personalmente Juaritos me enseñó a convertir la adversidad en fortaleza. En ellos no existe la queja, sino la exigencia, siempre la sonrisa. Es un pueblo muy trabajador, de personas inmigrantes que llegan desde el sur del país. Creo que lo que ocurre con el pueblo mexicano es que aguantan demasiado, ¿no? Y eso viene ya desde la conquista española. Creo que cuando los conquistadores españoles llegaron a México y veían a las personas indígenas, las veían como que tenían el diablo y había que matarlas, ¿no? El mismo sistema continúa, ese sistema de la élite, ¿no?, de las personas que están gobernando en el país y que no hacen política, que no miran a las personas que les votaron como iguales, ¿no?, que no crean las escuelas que se deben de crear, que no se crean
los puestos de trabajo que se deben de crear. Estamos en Ciudad Juárez, la ciudad paradigma del capitalismo y de la explotación laboral, de las fábricas maquiladoras, de capital extranjero, que crean la riqueza del primer mundo a los precios del tercero. En la mayoría de las colonias de Ciudad Juárez, por ejemplo, no hay secundarias, ¿no? ¿Cuál es el futuro? En una ciudad, 60% de calles sin pavimentar, de arena del desierto, pero a la vez con la gente más mágica, más soñadora, más chambeadora y más increíble que he conocido en mi vida, ¿no? Yo confío en el pueblo juarense que algún día va a explotar, pero la realidad todavía no es así en todo el país, porque tú vas a la magnífica y fantástica Ciudad de México y es otro mundo, ¿no? Pero estamos muy lejos, estamos a 24 horas casi en carro y 2 horas y media en avión, lejos de la capital de México. Pues quiero agradecerle mucho a Judith Torrea. Ella es reconocida periodista de España, ganadora del Premio Ortega y Gasset, profunda conocedora del tema de violencia y drogas en México. Ya lleva más de 16 años conociendo esta realidad. Muchas gracias por haber estado con nosotros en el programa La Noche. Gracias por vuestro trabajo. Y a todos nuestros televidentes los invito a que nos envíen sus comentarios a www.ntn24.com. Pueden escribirnos en Twitter a @ntn24, también a @segurisatiNTN24 o a @JasonCalderón. La noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. A todos que tengan muy buena noche.